Adelante, Claudia. Bueno, buenos días. Es un gusto estar en esta mesa que se propone un título desafiante, interesante, que es la destructividad y sus gradientes del odio a la crueldad. Y agradecemos a la Secretaría Científica y a la persona de Cristina Salas especialmente todo el trabajo que significa armar estos dispositivos. Hoy nos acompañan en esta mesa la licenciada Diana Litvinov, que es full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro asociado de la Federación Psicoanalítica de América Latina, analista y supervisora didáctica designada por la IPA para la formación psicoanalítica en China, exdirectora de seminarios y supervisiones del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, colaboradora con artículos psicoanalíticos de opinión en los medios de difusión centrales de la Argentina y autora del libro El sujeto escondido en la realidad virtual, primera y segunda edición. Y también nos acompaña el licenciado Mariano Horenstein, que es psicoanalista en función didáctica, director del Instituto de Formación del APC, Asociación Psicoanalítica de Córdoba, autor de los libros Psicoanálisis en lengua menor, Brújula y Diván, el psicoanálisis y su necesaria extranjería, Funambulistas, Travesía adolescente y riesgo, y Conversaciones de Diván. Va a coordinar las redes la licenciada Cecilia Repetti, que es colega en formación del Instituto Ángel Garma. Y bueno, yo para introducir la mesa quería introducir algunas reflexiones sobre los conceptos propuestos en el título de este encuentro, que entiendo no pueden soslayar cierto recorrido por formulaciones freudianas. Si bien la apuesta es pensar cómo situamos estas consideraciones en la actualidad, tanto de nuestra clínica como de los acontecimientos sociales, un pasaje por las mismas me pareció fundamental, sobre todo porque entiendo que no han perdido su vigencia. Freud conceptualiza la pulsión de muerte y el más allá del principio del placer un año después de finalizada la Primera Guerra Mundial, considerada la más sangrienta. Si bien ciertas expresiones de la clínica, como la neurosis de guerra, el FODA y la compulsión de repetición en transferencia, fueron determinantes para producir el giro de los años 20, entiendo no lo es menos la incidencia que tuvo el campo social. Freud fue siempre un hombre ligado a su época. Advierte entonces que tanto el sujeto como las sociedades atentan contra sí mismos, no buscan su propio bien y sostienen modos de organización socialmente injustos. El principio del placer como rector de funcionamiento psíquico no alcanza para explicar estos fenómenos y se impone la fuerza de un más allá demoníaco que intentará alcanzar su finalidad a cualquier precio. Desde los orígenes de sus formulaciones no dejó de considerar la existencia de componentes agresivos en el seno mismo de las tendencias eróticas, pero es recién en el 20 que les otorgará su verdadero fundamento pulsional. Un fragmento de pulsión de muerte se dirige al exterior como pulsión de agresión o destrucción, pero dicha exteriorización encuentra un límite impuesto por la cultura. Ese resto no expulsado produce el incremento de las tendencias autodestructivas. Si bien Freud se declaraba un judío ateo, su condición de tal, tanto como sus ideas innovadoras y por tanto rupturistas con la ciencia de la época, lo ubicaron en el lugar de saber hacer con la segregación, posicionándose entonces contra la voluntad de dominio y el totalitarismo. En psicología de las masas sostendrán que el sentimiento de comunidad no es sin la hostilidad hacia las minorías extranjeras. La masa se constituye a partir
de que una multitud de individuos han colocado el mismo objeto en el lugar del ideal del yo, lo que consecuentemente promueve la identificación de los miembros entre sí. La ciega obediencia a ese otro ubicado en el lugar del ideal condena a los sujetos a la pérdida de la libertad en pos de sostener la unión. Cualquier expresión de diferencia será fuente de malestar. Es por esto que la hostilidad será puesta fuera, en lo otro, lo ajeno, que pasará así a constituirse en el enemigo extraño que será objeto de odio. El fundamento del odio va desde el conflicto de ambivalencia, como para antitético del amor, a situar su condición de extranjería como su destinatario. Tal como lo propone Jorge Alemán, la ambivalencia es un último intento de dar un orden de composición a la pulsión destructiva. Podríamos aventurar que existen diferentes tratamientos posibles, tanto singulares como universales, de la pulsión de muerte. La masa como intento unificante de dominar la pulsión será uno de ellos. La guerra, el racismo, las políticas frente a los inmigrantes, la discriminación y lamentablemente muchas otras formas más. Pero será imposible eludir la presencia de la pulsión de muerte, ya que ésta posee un carácter irreductible. La misma tenderá a su satisfacción. La posibilidad de apaciguamiento será el ligamen que encuentre con la pulsión de vida, pero la desmezcla es una amenaza permanente. La satisfacción pulsional compulsiva no tiene miramiento por el otro constituido en una amenaza y conduce a su aniquilación. He aquí la crueldad y la violencia como sus consecuencias. El punto cúlmine de este proceso lo ubicamos en la reducción del otro a la condición de no humano, tal como señalara Primo Levi. La crueldad ha encontrado su máxima expresión en los crímenes del nazismo, así como también en todas las distintas expresiones de exterminio de los cuales nuestro país y nuestro continente, incluso desde la llamada conquista, no estuvieron exentos y lamentablemente siguen encontrando permanentemente distintos ropajes para salir de escena. Dicho esto, le doy la palabra a Diana Litvinov. Bueno, Escuchamos, Diana. muy interesante tu introducción. Bueno, buenos días. Hace unos años, grupos de científicos vienen proponiendo nombrar la era geológica que estamos viviendo como antropoceno, dejando atrás el holoceno, por el impacto que las actividades humanas han tenido sobre la Tierra, como por ejemplo la construcción de grandes urbanizaciones, las consecuencias de los experimentos nucleares, el calentamiento global con su efecto invernadero. A partir de esto podríamos pensar que la Tierra ha sido afectada no solo por lo que el hombre hizo, sino por lo que el hombre es. O sea, por el resultado de su lucha interna entre el empuje a la conservación de la vida y su impulso a la destructividad. Por eso me parece sumamente interesante la propuesta de Secretaría Científica y agradezco la invitación para reflexionar sobre lo que podríamos llamar el malestar en la cultura hoy, o la destructividad en la cultura hoy. Cuando se habla de la destrucción del planeta y sus habitantes, cuando se habla del fenómeno de la pandemia en la que nos hallamos inmersos, estamos acostumbrados a escuchar a ambientalistas, epidemiólogos, sociólogos, políticos. A los psicoanalistas se nos suele consultar para opinar sobre los efectos depresivos del encierro o la fobia a retomar las actividades presenciales. Sin embargo, la voz del psicoanálisis asoma exigiendo ser más escuchada. El psicoanálisis tiene que decir acerca de la naturaleza del fenómeno en sí, las características y efectos del malestar en la cultura hoy. En Psicología de las Masas, Freud nos advierte que toda psicología individual es simultáneamente psicología social. En esta obra se habla del contagio, significante que nos resuena especialmente, o sea, en una masa todo sentimiento o todo acto se contagia, se uniformiza. Podemos decir que estamos viviendo un fenómeno de uniformidad cada vez mayor. La globalización es un concepto amplio
que implica la difusión de adelantos y beneficios en el mundo, y también la inoculación de ideas y deseos, el establecimiento de relaciones de inequidad. El beneficio de un sector depende del perjuicio de otro. La economía nos une con lazos visibles e invisibles. También algunos experimentos resultan en cambios climáticos catastróficos en otro punto remoto o acechan conflictos ocultos que podrían llevar a una guerra nuclear. Ahora, la humanidad es víctima de una situación de descuido sanitario, alimentario y ambiental que, sumado a contingencias azarosas, facilitó el descontrol de un virus. La pandemia fue para todos. Spinoza, padre de la libertad de pensamiento moderno, que inspiró, entre otros, a Freud y a Lacan, dijo en su Ética que la perseverancia en la continuidad de la propia vida, un concepto precursor de la pulsión de vida, requiere vivir en un mundo que promueva necesariamente el valor de la vida de los demás, porque el universo está interconectado e interdeterminado. Spinoza, Freud, Lacan fueron provocadores, fueron grandes deconstructores de la sociedad en su función de revelar lo oculto, detrás de lo aparente. Fueron los escritores prohibidos. Nuestra cultura está organizada alrededor de un ideal de consumo y una oferta de goces. Los avances tecnológicos y científicos nos generan la ilusión de que todos los deseos serán posibles. Aunque, tras los brillos de las promesas, crece el rumor cada vez más creciente de la marginación humana. Con la actual pandemia y la cuarentena global, sin embargo, asistimos a la aparición de restricciones opuestas a la saturación del deseo. Como siempre, la historia nos enfrenta con la dialéctica de las oposiciones. Así como la época del SIDA continuó a la de la libertad sexual, la época de la cuarentena parece seguir a la del predominio de los objetos, los viajes y las reuniones masivas. ¿Es un castigo bíblico ante la ambición consumista o un derivado inevitable del neoliberalismo salvaje? Pero debemos estar atentos a las recriminaciones que transforman a las víctimas en victimarios. Un virus fuera de control no es un castigo. La concepción de una sociedad individualista en la que el otro es contagioso o peligroso se materializa y contamina la concepción del sí mismo. Yo soy potencialmente contagioso o peligroso, o sea, culpable. El miedo, la desconfianza y la denuncia se ponen a la orden del día. Sobrevivir es lo único que importa. Un aspecto que tiene que ver con la aparición histórica de las pandemias es la invasión de un territorio por parte de fuerzas extranjeras, que traen sus virus propios, y que inician además un proceso de anulación de las diferencias, imponiendo las características de su propia subjetividad. El otro siempre es distinto, pero nos conformamos y conformamos nuestra identidad en relación a él. El otro está en el corazón de lo que consideramos más propio, más íntimo, pero es inconsciente, lo desconocemos y hasta lo rechazamos. Lo vivimos como ajeno, extranjero, enemigo. Estamos atacados por el virus del desconocimiento. Cuando atacamos al diferente, atacamos lo desconocido en nosotros mismos. Las actitudes crueles también nos invaden, se naturalizan. Los virus son aptos para recibir la proyección de lo inhumano que nos parasita. El daño se hace ver muchas veces como accidental. Algo nos ataca. La cuarentena fue el único recurso al que pudieron recurrir los gobiernos más responsables
para minorar el daño. Si hubieran existido políticas sanitarias e inversiones en salud suficientes para tratar a los enfermos, los dañados, los muertos, serían menos. Si se contara con presupuesto destinado a la investigación, si se controlara el negocio de las armas, el futuro sería más previsible y manejable. Son decisiones políticas. La enfermedad es consustancial a la vida, pero muchos de los problemas que nos asolan podrían haber sido evitados. Pero, ¿hasta dónde es posible detener, controlar, evitar? Más allá del deseo está el más allá del principio del placer. ¿Quién dijo que el hombre busca su bienestar? ¿Quién dijo que la sociedad avanza hacia su progreso? Freud lo cuestiona. La compulsión de repetición, la reacción terapéutica negativa, los que fracasan al triunfar, la necesidad de castigo. Kant consabe, dice Lacan. Freud estaba bien advertido al respecto. Dijo, el ser humano no es un ser manso. El prójimo no es solamente un posible objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, usarlo sexualmente, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, martirizarlo y asesinarlo, lo que desenmascara a los seres humanos como bestias salvajes. Hay quienes pretenden llevar la voracidad hasta el límite, quedarse con aquel plus de producción y de goce irreductibles, eliminar el resto. Una falla en la operación de castración que provoca el avasallamiento del otro, el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos hasta su agotamiento. La imagen de un planeta arrasado, invadido por la marginalidad y el hambre, controlado por un autoritarismo despiadado y que hace de la discriminación el mayor ideal. Un lugar sin agua, con el aire enrarecido, donde finalmente ni los amos puedan vivir ni tengan a quien vender sus productos. ¿Nos aterroriza o nos fascina? La tesis de Freud en el malestar en la cultura es que la conciencia moral exige la renuncia a la pulsión de vida, y esto propicia que un mayor monto de destructividad quede libre. El desarrollo cultural, entonces, puede caracterizarse como la lucha por la vida de la especie humana. Sin la pulsión de muerte no hay lucha por la vida. Pero la vida requiere también que la pulsión de muerte no triunfe, dice Butler. Sexualidad y destructividad no solo entran en tensión, sino que se entrelazan y ligan. Es una de las principales razones que dan a la labor psicoanalítica su carácter de profesión imposible. El paciente demanda al analista la supresión de un síntoma del que padece, pero al mismo tiempo se aferra y goza de él. ¿Sufrimos todos del llamado síndrome de Estocolmo? El amor al torturador, la identificación con el poderoso e idealizado agresor, no todos en la misma medida e importancia. La salida de la trampa masoquista es la apuesta del tratamiento psicoanalítico. Diana, tendrías que ir redondeando si puede ser. ¿Queremos estar mejor y no lo estamos por comodidad, por falta de prevención, por presiones económicas? ¿O es además el empuje a la destructividad que ejerce su labor interna en las tinieblas? Muchos pronósticos auguran que ningún gobierno se arriesgaría a tomar las medidas para un saneamiento ambiental, o no podrían oponerse a los voraces generadores del desequilibrio. Estos, por su parte, se apoderan de los discursos ecologistas de una manera romántica
descontextualizada, ahistórica, que oculta las causas del daño como un nuevo modo de sometimiento. Es tan difícil hacer futurología cuando el mañana, una y otra vez, nos desconcierta con lo imprevisible. ¿Quién o quiénes serán los deconstructores actuales capaces de enfrentar este entramado tóxico que ataca a la humanidad en su entorno natural y social, para promover una reacción que debe ser global? ¿Habrá quienes, como Spinoza, excomulgado a los 24 años, logren sostener el valor de la conservación de la vida solidaria frente a la amenaza y el escarnio de los defensores del conservadurismo? Pese a todas las dificultades, pese a cierto pesimismo, el psicoanálisis no ha dejado de intentar su terapéutica difícil, estorbada, para ir en pos de nuestros anhelos vitales. El psicoanálisis sigue metiendo sus narices allí donde es y donde no es convidado. Si no suscita resistencias, debemos desconfiar. A nadie le resulta fácil escuchar la verdad, aunque sea liberadora. Freud y los psicoanalistas que continuaron sin traicionar el espíritu de su obra, conmovieron a las sociedades desde la Viena del siglo XIX. Y podemos esperar que seguiremos así en la actual era tecnológica. Bueno, gracias Diana. Después la vamos a seguir en el debate seguramente. Ahora le damos la palabra a Mariano Horenstein. Así que te escuchamos, Mariano. Desmuteate. Hola a todos. Bueno, yo ya le agradecí personalmente, pero muy agradecido a Cristina y la comisión directiva de APA por la invitación para conversar aquí. Es raro conversar sin saber quién está del otro lado, porque las únicas imágenes que veo yo son las de Diana y las coordinadoras. Pero bueno, estos tiempos son así, ¿no? Yo pensaba de qué hablar hoy y me venía un título a la mente. Era Freud con Lacan, que me serviría para pensar la segregación, ese modo privilegiado de la violencia contemporánea, que además es una forma constitutiva de los agrupamientos humanos. Después pensé, no, mejor Freud con Zizek, para analizar las formas de la violencia a través de la distinción que él hace, que es simple y a la vez compleja, entre violencia subjetiva, que es la violencia visible, y las formas objetivas, invisibles de la violencia simbólica y la violencia sistémica, consecuencias de la imposición de un universo de sentido una y efecto de un sistema político y económico la otra. Pero al final me quedé con Freud con Benjamin. Pensaba así rescatar el nexo que los aparea. Por un lado, ese carácter común a ambos de ser hombres del extranjero, esa posición periférica ante la lengua que comparten Freud y Walter Benjamin, y la misma posición extranjera ante la cultura que habitaban, la lengua y la cultura alemanas. Por otro lado, confluyen también en la contemporaneidad de sus investigaciones. Benjamin, a partir del mutismo de los soldados quienes volvían del desastre de la Gran Guerra, teorizaba acerca de la pérdida de la experiencia. Y también constataba cómo se evaporaba cierto espíritu de la narración, le llamaba él, ligado a la oralidad y a esas historias que los mayores contaban en torno al fuego. Cerca de allí, Benjamin había nacido en Berlín, Freud en Viena, afinaba un dispositivo que fundaba un nuevo tipo de experiencia, casi una cámara artificial donde se restauraba la experiencia perdida, esa que denunciaba Benjamin, a través de los efectos subjetivantes de una autonarración oral. Pero sobre todo, esto lo dijo Benjamin explícitamente, pero me parece que también está presente en el espíritu freudiano, aunque con cierta ambivalencia, ambos carecían de una confianza ingenua en el progreso. Constataban que la cultura no es una superación de la barbarie, sino apenas su reverso.
Bastarían apenas unos años para confirmarlo con el advenimiento del nazismo y ese descenso a los infiernos del pueblo más culto de la tierra. Existía un siglo atrás otra peste devastadora, la llamada gripe española, aunque quizás la verdadera peste sea la corrupción de la palabra, la corrupción que es también corrosión del lazo social, que empieza siempre por una corrupción de la lengua. Para seguir, tengo que hacer una digresión personal. Unos 15 años atrás, quizás más, quizás antes, yo estaba en una suerte de crisis vocacional. Me había formado como psicoanalista muy joven, al menos para nuestros estándares era muy joven, pero en vez de aprovechar el ímpetu inicial, me detuve con una demora inexplicable. Había intentado renovar mi interés inventando una revista Docta, que hoy existe por derecho propio en Córdoba, que rescataba una tradición en la que el psicoanálisis se ubicaba más dentro del caldo de la cultura, más que en el de la ciencia, donde la palabra científica, estamos congregados por una secretaría científica, tenemos en todas las instituciones nuestras una secretaría así, es una palabra que a mí nunca acaba de convencerme del todo, ¿no? Yo trabajaba en esa época, de eso vivía, pero encontraba en nuestro discurso algo obsoleto. Las fórmulas las encontraba gastadas. Nada me inquietaba en la clínica y me cansaba la repetición de consignas teóricas. Entonces, en ese momento, además de comenzar un nuevo análisis con alguien por completo ajeno a mi ciudad y a mi institución, encontré una posición y una temática que me cautivaron, devolviéndome tanto un deseo intenso por el trabajo clínico como el de pensar y escribir al rescoldo de esa clínica. Esa tríada entonces de aquel momento fue para mí un análisis puertas afuera, en primer lugar. En segundo lugar, un lugar a descubrir, que es el del analista mismo como un extranjero. Y en tercer lugar, un tema, que era todo lo escrito, que era muchísimo, en torno al horror concentracionario, a Auschwitz como paradigma de ese horror. Esos tres elementos me devolvieron a una posición donde el deseo del analista ocupa el centro gravitacional. Una posición donde el analista es, a mi criterio, menos arqueólogo que antropólogo forense, y que a la manera de Antígona está como orientado por un deseo inoxidable, sin evitar eso que George Steiner nombraba de un modo muy hermoso para mí, que es como la inevitable tristeza del pensamiento. Hasta este domingo no sabía bien de qué iba a hablarles, solo sabía que quería proponer algunos apuntes así fragmentarios para abrir la discusión y para conversar con Diana y con ustedes. Pero no podía sacarme de la cabeza una imagen que seguramente está muy presente en la retina de todos, que es Kabul, un lugar que no conozco, pero con el que he soñado, un lugar donde me parece que se han presentificado el caos y el horror contemporáneos. Un lugar donde se concentra no solo la tragedia silenciosa de los inmigrantes y refugiados, sino la de quienes no alcanzan el dudoso privilegio de serlo. Atrapados en un país donde el fundamentalismo ha retornado, si es que alguna vez se fue. Pensé entonces otro título que es el que finalmente quedó, que es Freud en Kabul. Si no somos capaces, me parece a mí, de inscribir esas imágenes como fondo de pantalla de nuestras reflexiones y de nuestro trabajo clínico tan lejos de Kabul, no tiene demasiado sentido lo que hacemos. No me interesa a mí un psicoanálisis que no se deje interpelar por la contemporaneidad, aún a riesgo de obligarnos a decir que no tenemos gran cosa por decir. No creo que imaginar a Freud en Kabul sea un ejercicio de psicoanálisis aplicado o una extensión abusiva de nuestra disciplina a campos donde su legitimidad no está asegurada.
como si lo está dentro del dispositivo. Antes pensaba eso. Hoy pienso que si no logramos entender algo de lo que se juega en Kabul, tampoco lograremos entender la forma de la crueldad en la clínica, o el goce de la destrucción, o el sadismo, o la tensión agresiva en la transferencia, o la pulsión de muerte hasta en sus más insignificantes manifestaciones. Como si habitaran una banda de Moebius, el interior y el exterior del dispositivo analítico, incluso asumiendo el riesgo de cierta dilución, creo que están en continuidad. Lo que sucede puertas afuera del consultorio, si estamos permeables a ello, incide en lo que pasa adentro. Y no solo a nivel de la microscopía clínica cotidiana, sino también en las teorizaciones que nos orientan. Sabemos, Diana lo recordó, que no existiría el más allá del principio del placer sin las atrocidades de la Gran Guerra. Y dudo que la concepción que Lacan tenía de la segregación y su idea acerca de lo real sería la misma sin la existencia de los campos de exterminio nazis. Aún no se han apagado los ecos del suceso, como se llamó a Auschwitz, y sus precursores, como el genocidio armenio o sus réplicas en los Balcanes o en Ruanda. Pero pareciera que hoy el horror aparece de modo más insidioso en caravanas de migrantes o refugiados que no encuentran lugar. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo vamos a alojar lo que sucede en nuestras teorías? En las teorías que se están como forjando ahora. ¿Sigue siendo válido el postulado freudiano del monoteísmo como un supuesto progreso en la espiritualidad? Cuando la barbarie religiosa, por lo general monoteísta, es la que encarna el mayor horror contemporáneo. El fundamentalismo cristiano invade territorios y pone coto provisorio al fundamentalismo islámico, que resurge potenciado hoy. Y se ponen a ver los sincretismos y politeísmos orientales, como el de Japón o la India, aún siendo sangrientos, se han revelado mucho más tolerantes que las religiones del libro, supuestamente más civilizadas. Desde principios del siglo pasado, esto lo señaló Alberto Cabral en un trabajo donde seguía la línea de Hobsbawm, el historiador, se vienen degradando hasta incluso la forma de hacer la guerra, que solía ser antes un asunto sujeto a normas, un asunto civilizado. Las potencias imperiales, antiguamente, al menos cuando se iban, dejaban virreyes y tramas de contención simbólica, cuando se retiraban luego de una invasión. Las imágenes de Kabul hoy muestran una especie de la que es difícil sentirse orgulloso. A mí me interesa pensar contra mí mismo, contra las propias certezas. Como un ejemplo, ¿no? Cuando encontré en Foucault hace tiempo el modo en que ubicaba a Freud como un fundador de discursividad, quedé fascinado, porque permitía pensar cómo la ciencia, que tiende a olvidar a sus fundadores, no es el territorio propicio a nuestra práctica, en nuestro campo que va a ser freudiano siempre. De ahí nuestra insistencia en nombrar a Freud a cada rato, cuando ni los físicos hacen lo mismo con Newton, ni los químicos hacen lo mismo con Lavoisier, que son los fundadores de la física y la química modernas. Entonces, de ahí es que los textos freudianos son clásicos a los que volvemos siempre, sin que ningún paper de avanzada los desplace del todo. Pero hoy ya no me convence tanto esa posición. Hoy me gustaría pensar más allá de Freud y los grandes teóricos que lo siguieron. Me gustaría, si se pudiera, ¿no?, componer textos donde no haya una sola cita freudiana ni lacaniana, aunque cada frase que pueda escribir presuponga esas lecturas. Textos donde la misma idea de ortodoxia, es la opinión correcta, la cita precisa, quede desmantelada en aras de la heterodoxia de pensar en el vacío, en circunstancias inimaginables un siglo atrás, aún sabiendo que el futuro siempre es una composición que apela a materiales viejos, antiguos, y que la repetición siempre acecha. Si Arquímedes pedía un punto fijo para mover el mundo, yo busco un punto de exterioridad para pensar la intimidad. Se piensa mejor, me parece, el centro desde el margen,
Y del mismo modo que desde el sur del sur hemos podido desarrollar avances teóricos y clínicos, y APA fue como el epicentro de eso, que en metrópolis como en Londres o en París ignoran olímpicamente. También es cierto que cuando nosotros pretendemos convertirnos en centro, sucede lo mismo. Así, yo preciso del psicoanálisis en lengua portuguesa para interrogar el que practicamos en castellano. Y a veces siento que he aprendido más de Freud en Teherán o de Lacan en Nueva Delhi que en un país como el mío, donde me formé, donde hasta los taxistas saben quiénes son Freud y Lacan. Por eso creo que es preciso imaginar a Freud en Kabul, aunque casi no cite a Freud aquí y aunque nunca haya estado en Kabul. Hasta este domingo, cuando me puse a escribir algunas notas para hoy, no sabía bien qué iba a decir, salvo que no debía estar alejado de lo que sucedía en Kabul. Allí donde el retorno triunfal del fundamentalismo nos debería hacer pensar qué lógica se juega, si la de lo reprimido, que como siempre retorna, o la de lo forcluido en lo simbólico que vuelve como estallido en lo real. Existe una relación entre cierto lugar, me parece, los campos de concentración, y un movimiento, las migraciones. Una migración es la promesa anticipada de un campo de concentración, que a su vez lo es de una migración. Al retirarse Estados Unidos, Afganistán entero, si entiendo la lógica de lo que ha pasado, ha quedado convertido en un gran campo de concentración donde los carceleros son los talibanes. La imagen del último avión estadounidense despegando de Kabul, mientras los talibanes festejan con fuegos de artificio, es la imagen que hemos visto ayer por todos lados, es asimilable a la claudicación de los soldados holandeses de las Naciones Unidas que debían proteger Srebrenica, no sé bien cómo se pronuncia, ese supuesto cielo seguro que había prometido la ONU en los Balcanes, donde se masacraron miles de mujeres y niños. O la del ejército israelí en el Líbano ocupado, permitiendo que milicias cristianas ejecuten un genocidio en Sabra y Shatila. Quienes supuestamente deberían encarnar la ley, claudican en su función, dejando a las víctimas expuestas a lo peor. El domingo temprano sucedió algo. Participé de una discusión clínica con colegas del norte de Latinoamérica, una región de la que ignoro prácticamente todo, pero a la que se tiende a pensar desde la miopía de nuestra excepcionalidad rioplatense, digamos, con alguna condescendencia. Además de sorprenderme la lucidez clínica con que el caso era presentado, dos hechos me llamaron la atención. Uno era discursivo. Ambos eran relativos a las condiciones que marcaban el análisis de que se daba cuenta. En un momento la colega venezolana que presenta el caso dice, relatando la historia del paciente, que al paciente lo había visto por teléfono. Ver a un paciente por teléfono hoy en día se ha convertido en una práctica estándar, pero me parece que no debiéramos naturalizar su extrañeza, ni las posibilidades heurísticas que ofrece el cruce entre el viejo registro de la mirada médica, ese que había desbrozado Foucault, no solo cuando aparece la escucha, nuestra escucha, la escucha que encarna el análisis, que es nuestro territorio, sino cuando desaparece mientras trabajamos como avatares, deshaciendo fronteras que antes parecían infranqueables. El otro hecho, que tampoco quiero naturalizar, es que tanto quien presentaba el caso como el paciente habían emigrado a distintos países, una suerte con la que muchos en Kabul no cuentan. Y hablaban desde ese éter viscoso que habitamos todos hoy, el de esta virtualidad que pareciera haber llegado para quedarse. Escuchando ese relato, me daba cuenta que quizás no haga falta trasladarse a Afganistán para hacerle lugar, al menos en nuestra reflexión, al fundamentalismo creciente en el planeta. Y por otra parte, digamos, me parece que no hay mejor modo de deshacer el fundamentalismo teórico que a veces nos acecha que ver en qué se convierte el fundamentalismo cuando deviene una praxis desde el poder.
nosotros hemos aprendido a identificarnos, a cuidarnos de la identificación imaginaria con el otro, con el paciente, pero también con el analista o el supervisor, pues sabemos que nos enceguece y ocluye nuestra capacidad de escuchar. Los psicoanalistas tenemos la obligación de desidentificarnos, aún sabiendo sostener su semblante, con las figuras ideales que nos fascinan, aquellas que gozan de algún poder o renombre en las ciudades que habitamos. Y debemos, en cambio, creo, identificarnos con esos objetos maltrechos, con ese lugar que el otro en tanto extraño tiende a ocupar. Uno de los aspectos más dificultosos de este oficio es soportar ocupar ese lugar de objeto, de resto, de desecho. Ese lugar de objeto me parece que encarna lo distinto e inquietante, y puede estar figurado a veces por la mujer, a veces por el negro, por lo queer, por el indígena, por el judío, por el palestino. Ese otro obligado a migrar, el extranjero que ha de expatriarse, no solo porque no hay lugar para él en la tierra que sentía suya, sino porque en una dinámica primitiva que nosotros conocemos bien, su expulsión asegura la identidad de quienes lo expulsan. Mariano, perdón. Termino ahora. Anda redondeando. Termino ahora solamente con un recuerdo de una presentación hace muchos años atrás, en APA también, comentando un libro de Alberto Cabral. Yo ahí cité un comentario rabínico antiguo donde se relataba algo que quiero leerles textualmente y con esto termino. El comentario era así, decía: puede hallarse un caso en que un justo persigue a un justo, y Dios está del lado del perseguido. Cuando un malvado persigue a un justo, Dios está del lado del perseguido. Cuando un malvado persigue a un malvado, Dios está del lado del perseguido. Y hasta cuando un justo persigue a un malvado, Dios está del lado del perseguido. Y a mí me parecía precioso este comentario, y para mí el psicoanalista, como ese Dios, también tiene que estar siempre del lado del perseguido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ambas ponencias más que interesantes, abren un montón de cuestiones a seguir interrogando, pensando. Los recorridos de ambos me parecieron muy ricos. Si bien parecieran como haber tomado perspectivas o caminos distintos, me parece que convergen en el punto donde de lo que se trata de alguna manera es de habitar, ¿no? Esa extranjería que nos constituye, ¿sí? Y admitirla como propia en el punto de poder, a partir de esa admisión, de esa extranjería, poder alojar al otro, ¿no? El alojamiento del otro me parece que no es sin poder alojar eso extranjero que nos constituye a nosotros mismos, ¿no? Con el contacto con ese lugar, ¿no? Que nos habita, de nuestra propia crueldad, de nuestra propia tendencia de destructividad, auto y hetero, ¿no? Y por supuesto, bueno, el trabajo necesario sobre nosotros mismos para poder hacer de eso algo que signifique poder trabajar con el otro y alojar al otro en su condición de extranjería. Bueno, Cecilia, ¿hay preguntas del público? Vamos a dar lugar al intercambio. Hola. Sí, hay hay muchos saludos de muchos colegas y hay algunas preguntas en Facebook para Diana. Inés Copelo dice: qué bueno recordar a Sigmund Freud, qué extraordinaria lucidez la de él y la de quienes lo siguen interpretando. Felicitaciones, Diana.
Cecilia Moya dice, muy interesante el recorrido de Claudia. Margarita Slacks dice, te felicito, Diana. Inés Copelo, Diana, considera que desde el análisis personal podemos adaptarnos y aligerar el bienestar o tolerar el bienestar en las condiciones socioeconómicas de nuestro país, Argentina. Cristina Rosas de Salas dice, felicitaciones, Diana. Abel Feinstein, muy interesante tu ponencia, Diana. Shisha Safore dice, muy interesante tus preguntas, Diana, felicitaciones. Después comienzan, no sé si querés que deje acá, después ya comienzan los comentarios en relación a la ponencia de Mariano. Como quieran, Diana, Bueno, ¿querés? hago un comentario y después le dejo el lugar a Mariano. Sí, así vamos intercalando. Bueno, agradezco mucho las apreciaciones. Me parece importante tener en cuenta este concepto de que sin la pulsión de muerte no hay lucha por la vida, pero que la vida requiere que triunfe digamos, la pulsión de muerte, ¿no es cierto? O sea, que triunfe en la vida, que no triunfe la pulsión de muerte, sino la vida, ¿no es cierto? Es muy interesante el tema de que cómo poder, digamos, nuestra labor es individual, ¿no es cierto? Es con el paciente, o sea, dentro de un contexto donde nosotros estamos observando la destructividad, ¿cómo hacer para alivianar el tema del paciente? Bueno, cada cual actúa en el ámbito que le corresponde. Nuestro ámbito es el ámbito del consultorio, y ahí tenemos, digamos, lo que podemos observar en el fenómeno social y cultural, también lo tenemos con el paciente, cuando nosotros observamos que un paciente se aferra a su sufrimiento, cuando el paciente considera que si está mejor es un triunfo del analista y que él pierde. Bueno, ¿cómo hacer en ese momento? Digamos, el gran interrogante del psicoanálisis, para que se anime también a estar mejor, para que deje sus voces. Bueno, y ese es nuestro desafío, y lo hacemos interpretación a interpretación. O sea, no hay otra manera de hacerlo que no sea continuar con nuestro trabajo y continuar, digamos, tratando de develar aquellos mandatos superyoicos, develar la culpa inconsciente que lo aprisionan. Y en la sociedad un poco se preguntan lo mismo, los sociólogos, los filósofos, ¿cómo hacer para que frente a los poderosos, frente a los voraces, las denuncias que hablan de calentamiento global, de efectos nucleares, marginación de la mayoría del planeta, y bueno, también ellos proponen la denuncia. Los jóvenes, o no tan jóvenes, que se manifiesten y que puedan desencadenar una reacción global. Me parece que ante estas situaciones tenemos que seguir el camino de los deconstructores, los grandes deconstructores sociales, Freud, Lacan, Spinoza y muchos otros, que denunciaron y lograron ciertos cambios, y apostar porque triunfe la pulsión de vida. Cecilia, pasamos a las intervenciones en relación a la ponencia de Mariano, por favor. Bueno. Patricia Garramuño para Mariano. Qué placer escuchar tu evolución personal y profesional después de tantos años de haber sido compañeros en la facu. Cecilia Lauriña. Freud en Kabul. Qué importante y necesario pensar semejante horror. Abel Feinstein. Qué bueno sin citas de Freud, Lacan. Pontalis llama al psicoanálisis una disciplina esencialmente migratoria. Liliana Pérez. No hay dispositivo sin el deseo del analista. Por lo tanto, si hay analista, hay Freud en Kabul. Gracias, Mariano. Pregunta.
Mariano, ¿crees que también nos tendríamos que preguntar, parafraseando, de Kabul en nuestras instituciones? ¿El fundamentalismo amenazando también? Hilda Katz hace esa pregunta. Margarita Slack, excelente participación de Mariano. El seiske psicoanalítico es tomar conciencia de lo que sucede. Alicia Kirchner, ¿alcanzan nuestras categorías para entender los fenómenos de Kabul, el talibán del Estado Islámico? Son interesantes las propuestas de Mariano, pero ¿hasta dónde llegamos? Bueno. Si querés hay más comentarios de Alberto, leo algunos más. Un par más y vamos, bueno, Mariano, así vamos haciendo intercambio. Hugo Litinov, muy interesantes las dos ponencias. Mariano, te quiero preguntar sobre tu reflexión acerca del monoteísmo. ¿Por qué pensás que tiene con nivel de agresividad mayor que el politeísmo? Cristina Salas, gracias Mariano por traer la apropiación de las palabras como al comienzo de ciertos episodios de violencia. Ana Rosenfeld, Mariano, ¿se trata de invocar a Dios para que acompañe el perseguido o invocar a esos grandes poderes que dominan y colonizan a expensas del ser humano? La última, Alberto Cabral, excelentes intervenciones, felicitaciones, me gustó mucho, entre otras, la idea de Mariano de asumir el riesgo de dilución como requisito para avanzar en nuevos desarrollos. Supone limitar el peso de una forma de fundamentalismo. Esto no es psicoanálisis. Bueno, Mariano, ¿sí? Trato de hacer algunos comentarios a partir de esto. Quiero rescatar algo de lo que dijo Diana, que me pareció súper interesante la exposición. Y yo pensaba, escuchándola, otro título que hubiera estado bueno para mí, Freud con Spinoza, ¿no? Y la figura de Spinoza, que es tremendamente inspiradora, y si se ponen a ver, él también fue un migrante y un refugiado. Abel trajo esta idea de Pontalis como... Yo no lo había leído en Pontalis, voy a buscarlo, me gusta mucho la idea como el análisis como una disciplina migratoria o algo así. Disciplina migratoria, sí. A mí me parece que es interesante porque, por un lado, Freud era un emigrado que hay que recordar que no hubiera podido emigrar sin la asistencia de Marie Bonaparte, ¿no? Aún siendo una eminencia, y no tenía el dinero para pagar su rescate a los nazis. Si no hubiera intervenido Marie Bonaparte, Freud no hubiera podido salir de Viena. Como muchos no pueden salir de Kabul, digamos, salvando las distancias. Y Spinoza fue un emigrado, ¿no? Fue un emigrado de la Inquisición española, y él va a Ámsterdam, y fue además un emigrado de la comunidad judía. O sea, de algún modo fue como doblemente expulsado. Me parece que por eso de algún modo hay una identificación de Lacan con Spinoza en algún momento a partir de la excomunión. Esa posición de cierta extranjería debido a una doble expulsión, a mí me parece central en todo lo que Spinoza pensó, y a mí me parece que es una figura que tiene mucho como para interpelarnos a nosotros los analistas. Hilda Katz introdujo algo de si no vale la pena pensar esto del fundamentalismo en las instituciones. Yo creo que sí, justamente porque lo que sucede afuera amplifica algo que entre nosotros pasa de un modo como irrisorio, así como capilar, y por supuesto mucho menos importante, y por momentos es casi paródico. Pero a mí me parece que quizás en esta época menos, pero me parece que en otras épocas sí ha habido muchas posiciones muy fundamentalistas, y a mí me sirve mucho todo lo que veo afuera para cuestionar y también para pensar mi posición en las instituciones. Yo trabajo por las instituciones y trabajo en las instituciones desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo
por ejemplo, por poner un ejemplo, yo tengo una afinidad teórica con Freud y con Lacan. No me considero en absoluto lacaniano, no me interesa hacerlo, pero creo que lo que más me interesa del pensamiento de Lacan es justamente que Lacan fue alguien excluido de la institución donde pertenezco. Entonces es mucho más fácil volverse un fundamentalista lacaniano en una institución lacaniana que participar en de una discusión permanente en instituciones plurales, donde el pensamiento de Lacan para mí tiene ese lugar poderoso de la disidencia y de la heterodoxia. Cuando se convierte en ortodoxia, a mí ya deja de interesarme. Como estímulo para pensar, a mí me parece que hay que horadar, hay que agujerear cualquier asomo de fundamentalismo. Me parece preocupante porque además creo que eso tiene efectos clínicos. Lo que pasa en las discusiones entre nosotros sucede puertas adentro de los consultorios, donde siempre el riesgo de adoctrinamiento en un análisis está presente, siempre, de formas más o menos solapadas, y a veces no siempre quienes se analizan tienen elementos para darse cuenta. Después otra de las intervenciones de ustedes, Alicia decía que algo así, si no recuerdo, como que no alcanzaban nuestros conceptos para entender cosas que suceden afuera, como lo que pasa en Kabul. Y estoy absolutamente de acuerdo, me parece que por supuesto que no alcanzan. Y al mismo tiempo, como no alcanzan, porque no somos ninguna Weltanschauung, como decía Freud, no somos el psicoanálisis no es una concepción del mundo, no es una matriz teórica capaz de explicar todo. Me parece que está bueno probarla en sus límites, ¿no? Y probarla de un modo como, fragmentario, ¿no? De a jirones, hacer como ensayos, sin pretender entender cosas que tienen una lógica infinitamente más compleja y creo que de otros discursos ajenos al nuestro. Después hubo una intervención de Hugo Litvinov, me parece, acerca de por qué yo decía en un momento como que los monoteísmos por momentos me parecían más salvajes que los politeísmos. No es un presupuesto teórico, sino una comprobación empírica. Si se ponen a ver, las carnicerías más grandes de los últimos 100 años han sido protagonizadas por pueblos monoteístas y en general en nombre de la fe. La limpieza étnica de los Balcanes fue una lucha entre monoteísmos. Lo que sucede en el califato, en estos califatos que se arman y se desarman con ISIS, son siempre cuestiones fundamentalistas ligadas al monoteísmo. Incluso esta arrogancia imperialista norteamericana, muchas veces hay como una especie de fundamentalismo evangélico por detrás, ¿no? Y por otra parte, países que han sido muy sangrientos en otra época, por ejemplo Japón, que es un país donde existe un sincretismo entre distintas creencias religiosas, no es esa su posición. Y si sacamos de lado lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, hay que remontarse bastante lejos para su afán imperial y realmente eran sanguinarios. Y en la India, por ejemplo, que es un país tremendamente politeísta para nuestro criterio, ha habido en un momento dado cosas muy salvajes contra los musulmanes, pero me parece que tenían otro trasfondo político ligado a la salida de los ingleses, pero en general son pueblos muchísimo más pacíficos que los pueblos monoteístas, pero no en general, sino sobre todo cuando hay fundamentalismos monoteístas. Y me parece que en todas las religiones monoteístas hay un sector tremendamente fundamentalista y a mí me parece que es tremendamente peligroso. Entonces por ahí me cuestionaba esto que Freud traía en Moisés y la religión monoteísta, ¿no? Como, no sé si cabe darlo por sentado. Y una última cosa que anoté acá, algo de la neutralidad posible, que me parece que Abel lo ponía como una posición. A mí francamente no me gusta pensar en la neutralidad posible, no me gusta la neutralidad ni para pensar la posición del analista, que me parece más interesante pensarla desde el deseo del analista,
ni me gusta la neutralidad para las instituciones. Me parece que, por ejemplo, para pensar nuestra institución madre, digamos, la IPA, hubo una IPA, por ejemplo, porque siempre las instituciones son muchas en una, ¿no? Y con esto termino así, no monopolizo el debate, pero hubo una IPA que avaló de alguna manera el salvataje que quiso hacer Jones de las instituciones analíticas, luego de que Freud y todos los analistas judíos tuvieran que irse de Austria y Alemania. Ahí la IPA tuvo una posición, uno podría pensar, de esa neutralidad, que a mí me parece abominable. Su fundador y sus principales espadas se habían tenido que escapar, y por otro lado, alguien de un poder enorme en la institución trataba de contemporizar, cosa que no pasó nada, terminó muy mal eso, pero se quiso hacer. Hubo otra IPA, por ejemplo, que cayó ante lo que sucedía en Brasil, con el caso de Elena Besserman Viana y el analista torturador. Y al mismo tiempo hubo otra IPA, que fue la de Irigoyen, que tomó cartas en el asunto. A mí me gusta mucho más esa IPA ligada a Irigoyen y la que no se escuda en la neutralidad. Eso nomás. Voy a tomar un minuto la palabra, porque me parece sumamente interesante el debate que se está planteando. Y quería como introducir algunas preguntas que fueron surgiendo, tanto de la exposición de Diana como de la exposición de Mariano, ¿no? En términos de, una de las preguntas fue pensar en vacío, o no sé si fue una pregunta, yo la pongo en pregunta, ¿no? Pensar en vacío, somos objetos del síndrome, somos todos objetos del síndrome de Estocolmo por vivir en la cultura. ¿Cómo piensan, ¿no?, la pérdida del valor de la palabra y su vínculo con cierta caída de la función de la ley en la cultura? Bueno, esto por ahora. Bueno, pero decir algo en relación a, a la caída de la palabra o a la caída de la ley. Me parece que tiene es algo que se está notando, que en realidad ya lo notaba Lacan, pero la palabra del padre siempre falla, siempre cae, siempre tiene algo de fallida. En esta época lo observamos de una manera bastante fuerte, al modo de una perversión. O sea, aquellos que debían velar por las instituciones, por el cumplimiento de la ley, son justamente aquellos que de alguna manera traicionan, como, bueno, cuando el banco se queda con los ahorros de los ahorristas, ahí, digamos, es un ejemplo claro de, bueno, aquellos que debían velar por la verdad y la honestidad, resulta que son los apropiadores, ¿no? Esto lo que genera es, digamos, por un lado, bueno, una caída de los ideales, cierto escepticismo, pero también genera lo contrario, que es una llamada al autoritarismo, que me parece que ese es el peligro. O sea, que en una sociedad donde cae la palabra del padre, lo que aparece es la voz del super yo y la voz autoritaria y fascista de aquellos que intentan generar confianza, y justamente la gente busca muchas veces ampararse en esta seguridad que da el autoritarismo. Yo pensaba un poco al revés esto, voy a meter un poquito de pimienta en el debate, porque pensaba si en verdad, ¿no?, la caída de la ley
justamente no es lo que promueve algo del autoritarismo. Porque leía un artículo, no me voy a acordar ahora el nombre del autor, lamentablemente, debería tenerlo a mano, pero se me ocurrió ahora, y que hablaba de cómo en las sociedades orientales, digamos, frente al fenómeno de la pandemia, digamos, se implementó un régimen que desde el punto de vista occidental, ¿sí?, se consideró autoritario, ¿no? Sin embargo, digamos, lo que se encontraba en un sociólogo, y el que decía esto, lo que se encontraba era que justamente, digamos, lo que prevalecía en la sociedad oriental frente al incumplimiento de las normas, de estas que para la mirada occidental eran autoritarias, era el fenómeno de la vergüenza. Aquel que transgredía, digamos, la normativa, ¿sí?, era preso de la vergüenza, cosa que no sucedía en las sociedades occidentales, y entendía, digamos, que justamente eran más propensas al autoritarismo las sociedades occidentales, ¿sí?, en función de esta transgresión, ¿sí?, que las sociedades orientales que estaban catalogadas de autoritarias. Me pareció interesante, digamos, ¿no? Porque hay algo del orden del cumplimiento de la ley y del valor de la palabra, ¿sí?, que puede correr la brújula para un lado o para el otro. Me parece, bueno, a eso me refería con el riesgo, ¿no es cierto? Que buscando la palabra de la ley, uno se encuentra con el autoritarismo y el fascismo, porque es cierto de que las sociedades orientales pudieron controlar más la pandemia porque están acostumbrados, digamos, a la idea, por ejemplo, en China de un partido único, o sea, al miedo, o sea, que esta es como si uno dijera, bueno, a veces se pondera la limpieza, digamos, qué limpio que es un gobierno autoritario donde nadie tira papeles en la calle porque si no lo pueden poner preso 20 años. O sea que digamos, son los riesgos y los peligros del autoritarismo, que por un lado hacen una especie de limpieza, pero, o de control, pero por ahí tiene daños colaterales que pueden resultar más destructivos que esta limpieza, ¿no? No habrá siempre daños colaterales. Bueno, sí, pero hay limpiezas étnicas que terminan resultando como daño colateral demasiado destructivo. Mariana, ¿querías decir algo? Sí, para un comentario, ¿no? Que me encantaría tener esa experiencia que debe tener Diana de China, ¿no? Que me parece que debe haber como tanto para descubrir ahí. Pero a ver, es constatable esta especie de degradación insidiosa de la ley. Y más allá, por ahí siempre es urticante incluir algo de lo político, pero olvidémonos de las afinidades políticas, pues no es el punto. Pero me parece que lo que fue tremendamente perturbador de lo que pasó con este episodio del cumpleaños de la primera dama, perturbador para todos y me parece que sea, tanto para los afines al gobierno, para los que están en la vereda opuesta, ha sido algo triste y perturbador. Me parece que esa aparición tan flagrante de de, de la vulnerabilidad de una palabra que tiene que ser sostenida. Me parece que el peso simbólico de eso, que es un hecho menor, francamente creo que en sí mismo, en el contexto de cosas que pasan, es un hecho menor, pero me parece que el efecto tan perturbador de eso, y lo digo no desde una animadversión contra el presidente, ni mucho menos, solamente para pensar el efecto de eso, me parece que tiene mucho que ver con esto que traía Claudia y Diana, ¿no? De cuando uno ve, porque hay algo, me parece que la ley en Occidente, habría que ver, que quizás no conozco lo suficiente, pero en una de esas hay una diferencia entre cómo funciona la ley en el Oriente y en el Occidente. Es muy difícil comparar la configuración del psiquismo, creo que cambia Claro. mucho en el Oriente y en el Occidente.
pero me parece que un punto central de la ley para nosotros es que quien la sostiene está él mismo sometido a la ley. No hay al menos uno por fuera de la ley. Y creo que eso es clave. Y también me parece clave diferenciar tanto un aspecto que a veces se confunde con la ley, que es esa especie de mandato gozoso del super yo, que me parece no tiene nada que ver con la ley, y también diferenciar lo que son los reglamentos de lo que es la ley, ¿no? Porque por ahí a veces se hace mucho hincapié en los reglamentos, y de hecho todos tenemos clínica, por ejemplo, seguramente con pacientes que son tremendamente escrupulosos de las cuestiones reglamentarias, normativas, y en el fondo lo que yace es un desprecio absoluto por la ley. Y me parece que en esta comparación entre sociedades que introducían ustedes, algo pasa, por ejemplo, en sociedades, en algunas sociedades, en Japón, por ejemplo, un acto de corrupción muchas veces implica que que existen como en todos lados, pero el que es sorprendido en una situación así, no es raro que se suicide, en un tipo de suicidio que no es un suicidio melancólico, es un tipo de suicidio ligado a un modo de funcionamiento social. En nuestra realidad, alguien puede salir fotografiado en actos de corrupción y jamás se va a suicidar por eso. No entra dentro de lo esperable. Entonces, hay como una especie me parece en nuestras sociedades, una permeabilidad de la ley, pero al mismo tiempo nuestras sociedades son mucho más afines a la democracia, las sociedades occidentales, que las sociedades orientales. Entonces, por ahí hay mucho para pensar ahí, ¿no? Muchísimo. Cecilia, ¿hay más intervenciones del público? Sí, hay más intervenciones. Abel Feinstein dice, creo entenderlo en general, pero me gustaría amplíes estar siempre del lado del perseguido, siguiendo el modelo divino. Me refiero a una neutralidad posible, como dice Claudio Eisirink. Coincido totalmente en lo institucional, me refería a la clínica. Inés Copelo dice, creo que la neutralidad tiene que ver con protección muchas veces. Griselda Sago dice, gracias Mariano por el asunto de la neutralidad en el análisis y en la institución psicoanalítica, por su necesaria imposibilidad. Cristina Sala dice, pregunto, ¿es la caída de la palabra o la apropiación de la palabra como plantea Todorov en La conquista de América? Emilio Antar, Mariano, tengo la impresión que tu presentación, entre otras cuestiones, alude al denominado monoteísmo o politeísmo. Dentro de las instituciones psicoanalíticas ya están dentro o fuera de la IPA. Hilda Katz, muy interesante intercambio, Diana, porque traes una temática imprescindible. Ana Rosenfeld, pienso que tenemos que analizar seriamente cuáles son los factores que inciden en un sistema cultural, político y económico para que surja el patriarcado fascista. Inés Copelo, quizás tomando la idea de antropología forense, podríamos explicar las diferencias entre etnias y su actuación frente a lo social. Hilda Katz, considero, Diana y Mariana, que están alertando del peligro de las dictaduras como salida en las épocas de catástrofes, como la historia del siglo XX lo ha lamentablemente confirmado, porque las certezas de los fanatismos alivian las ansiedades. Alberto Cabral, muy interesante el intercambio, quizás la noción de eficacia simbólica permite diferenciar el consentimiento subjetivo a la norma, del sometimiento al autoritarismo. Bueno, dejaríamos acá, retomamos en función de lo que fueron introduciendo las intervenciones. Bueno, ¿Quieren comentar algo? yo puedo decir algo, un acuerdo con lo que dice Carlos Antar de que esto, por ahí esta lógica, creo que es aplicable a todas las instituciones. No sé si entendí bien a qué apuntaba, pero me parece que a todas las instituciones de dentro y de fuera de IPA. Es más, me parece que hay
instituciones con modelos distintos al nuestro que corren mucho más el riesgo de ser fundamentalistas que la nuestra, que tiene como algunos reaseguros contra eso. Y una intervención que creo que era de Abel, que leíste, que me pedía como cierta ampliación por esta cuestión con el lado del perseguido. Yo puedo decir ¿qué interpreto yo de eso? ¿No? Me imagino que cada uno puede interpretar cosas distintas. ¿Qué es lo que significa para mí identificarme con el perseguido y desidentificarme con un lugar de autoridad? A mí me parece que eso es imprescindible para la cura analítica, para encontrar el lugar que mejor le conviene al analista en la cura. Me parece que también es bueno por ahí pensar algo en la historia del movimiento analítico para situar esto. Si ustedes se ponen a ver, cuando el análisis surge en los arrabales del prestigio, de la ciencia, de la academia, surge en los márgenes del sistema universitario, y hoy en día nosotros vivimos en un país donde el psicoanálisis ha ganado un lugar de mucho prestigio, de mucha jerarquía, de interlocución con la ciencia, de cátedras universitarias, etcétera, etcétera. Inicialmente, los que llevaron adelante el psicoanálisis eran un grupo de desclasados, absolutamente marginados. Y a mí me parece que desde ese lugar lograron como identificarse con algo del padecimiento de eso que en aquella época creo que implicaba esos objetos, esos desechos, las histéricas, hablando mal y pronto, de las que nadie se quería ocupar, ni la psiquiatría, ni la medicina en general, y se ocupa de esos objetos, oyéndolos en primer lugar, dándole valor a su palabra, y a mí me parece que también desde cierta identificación. Y me parece que en determinado momento, con el mismo progreso del análisis, que fue como ganando jerarquía y enjundia, algo cambió y nosotros dejamos de identificarnos con esos a quienes atendíamos y pasamos a sentirnos los grandes doctores, las eminencias, nuestras mentes ilustres, digamos. Y a mí me parece que algo se pierde ahí. Y yo creo que el modo de situar un análisis bien contemporáneo es dando marcha atrás y encontrándonos con lo que en cada momento, en cada coordenada histórica, represente lo excluido. Por eso decía que puede ser la mujer, puede ser los negros en determinados lugares, los judíos en algunos lugares y los palestinos en otros lugares, todo lo que está dentro de las identidades queer. A mí me parece que el lugar del analista, tanto en su faz clínica como en su faz teórica e institucional, hace bien en ubicarse de ese lado y no de la presunta normalidad, ¿no? Me parece que ese es el lado más extranjero y creo que es el que más eficacia clínica tiene aparte. Yo quiero destacar también, sí, el valor de este intercambio que estamos teniendo, porque, digamos, estamos hablando de los fenómenos sociales, de lo que pasa ahora, pero lo estamos hablando desde desde un punto de vista muy psicoanalítico, ¿no es cierto? O sea, cuando se habla de que, digamos, que es muy difícil erradicar un síntoma, que siempre el síntoma de alguna manera subsiste, que hay que ver qué hacer con el síntoma, estamos hablando de los goces, ¿cierto? O sea, ¿qué hacer con el goce? ¿Qué hacer con el goce en la vida individual de cada paciente y también qué hacer con el goce, podemos decir, a nivel social? Además, me parece que es un tema para nosotros, porque el psicoanalista se ocupa de lo inconsciente, y lo inconsciente es justamente lo extranjero, lo discriminado, lo censurado, lo desconocido. O sea que la idea es, bueno, aceptar eso extranjero, eso desconocido, y ver qué se hace con él. No para aceptarlo, porque a veces es conocer lo extranjero para justamente censurarlo o transformarlo o no aceptarlo, ¿no? Pero ver qué se hace con aquello repudiado, con lo marginal, con lo marginado, donde nosotros como psicoanalistas tenemos, digamos, una larga experiencia y todavía estamos investigando y tratando de ver
qué hacer para no caer en el escepticismo, ni en el autoritarismo, ni en la complacencia, y para poder transformar creativamente la destrucción en la medida que se pueda, en algo que sirva para la consecución vital. ¿Hay alguna intervención más del público, Cecilia? Estás muteada. Margarita Sack dice, hay que distinguir la expatriación de la expulsión religiosa como se hizo con Spinoza, incluso con los moros en España. Alicia Kirchner, los japoneses tienen una palabra para el pudor de no haber respetado al otro. No tenemos esa palabra. Margarita Slack, la caída de la palabra expresada por los políticos, notamos que no hay ni ejemplaridad y por lo tanto hay caída de la ley. Liliana Pérez, si estamos con el perseguido será porque nuestra posición está en consonancia con lo rechazado y destruido para restituirlo a un lugar de legitimidad y no reglamentaria. Dalia Ibarria. Dalia Bernice, no hay más comentarios. No hay más. Bueno, muy bien. Damos una vueltita más por ustedes y vamos a ir cerrando para seguirlo esto seguramente en otro momento. Temas más que interesantes. Diana, Mariano. Yo puedo decir, digo un par de cosas de los comentarios que leí ahí, de los que nombraste. Este que trae Alicia de las palabras que existen en una lengua y que no existen en otra, coincido totalmente con eso y me parece que esa es la razón, hay algo muy interesante como justamente para abrirnos a lo extranjero, a los extranjeros de otras realidades, a los extranjeros de otros discursos, a los extranjeros de otras teorías diferentes a la nuestra, porque me parece, y de otras lenguas, porque creo que cada lengua encuentra un límite y aparece otra que puede decir algo que va más allá de ese límite, y esa otra también encuentra su límite a la vez. Entonces, a mí me parece interesante eso, ¿no? De ver cuáles son los límites de nuestras lenguas, las lenguas que hablamos y las lenguas teóricas también. Y otra cosa que apareció una intervención ahí del fundamentalismo que a veces se disfraza de espíritu democrático, me parece que sí, que es así. Y a veces también hay como un fundamentalismo personal que siempre acecha. Yo no encuentro mejor modo que lidiar con eso que tratar, como decía hace un rato, ¿no? De pensar contra uno mismo. O sea, como de poner a prueba el modo en que uno piensa y si hay que cambiarlo, cambiarlo, ¿no? Me parece que no pasa nada si uno cambia el modo en que uno piensa. Bueno, para terminar, yo podría decir de que de alguna manera ante los fenómenos que aparecen frente a nuestra mirada, tenemos que usar también la inteligencia, la perspicacia, esto de ver la escena detrás de la escena. Por ejemplo, en el tema de la ecología, ¿no es cierto? La ecología que de alguna manera parece como que es el blasón de nuestra época. Hay que ver también cómo se emplea, porque la ecología, como el amor por lo verde, parece algo muy romántico, pero la ecología tiene que ver con fenómenos políticos, tiene que ver con fenómenos de poder. La ecología hay que contextualizarla, hay que historizarla, hay que ver por qué se destruyen árboles, por qué se destruyen especies, en favor de qué intereses, de qué manera se puede frenar, de qué manera no. O sea, es lo mismo que hacemos con los síntomas. No estamos por la revelación romántica de la verdad, sino que, bueno, meternos con las vergüenzas, los secretos voces, ocultos, para encontrar una solución reveladora, esclarecedora, inteligente. Bueno, muchas gracias por la participación de todos. Y que la ecología no se convierta en un bien de consumo capitalista, ¿no? Que ese es un riesgo enorme que tenemos. Bueno,
Les agradezco muchísimo, la verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo, este espacio, estas reflexiones. Insisto, creo que da para pensar un montón de cosas, nos dejan abierta la posibilidad de pensar un montón de cosas, lo cual siempre es muy bueno. Gracias, Cecilia, por tu coordinación. Mariano, Diana, un gustazo, y bueno, nos estaremos viendo. Gracias a la Secretaría Científica, y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo, que estén bien.